nuestra función es cuidar de las almas. Y hoy en esta entrega más, donde vamos a ver la unidad 7, la unidad 8 y vamos a ver, si nos da el tiempo, la unidad 9. Vamos a ir bastante prácticos en el tema. Recuerde, nosotros fuimos llamados a cuidar de las personas, a cuidar de las almas. Yo hago este juego de palabras, ¿verdad? Nosotros debemos de saber si estamos sirviendo a las ovejas o sirviéndonos de las ovejas. Cuando servimos a las personas, cuando nuestro enfoque es servirles a ellas, estamos sabidos de que esas personas tienen una vida personal, una vida familiar, una vida profesional. Pero cuando nos servimos de las personas, solo estamos enfocados en lo que estas personas pueden hacer por la obra, entre comillas. Solo estamos enfocados en el proyecto denominacional, sin entender la individualidad de cada persona. El gran peligro que nosotros tenemos es cuando nos proyectamos en metas cuantitativas, es que no cuidamos la parte integral de las personas. Por lo tanto, un miembro de la iglesia, un líder de la iglesia que trabaja con nosotros, se vuelve descartable cuando ya no cumplen nuestros objetivos denominacionales o ministeriales, y lo podemos cambiar para poner a alguien, a un sustituto. Pero cuando estamos trabajando un enfoque pastoral, vamos más allá de metas, de proyecciones. No estoy diciendo que las metas no sean malas, definitivamente son buenas, porque la Gran Comisión es una meta, una proyección que debemos de alcanzar a las personas sin Cristo, y que el Evangelio de Cristo debe ser predicado a toda criatura en todo lugar. Eso es una meta cuantitativa. Pero esta meta cuantitativa no tendría sentido si a la par de esa meta cuantitativa no tuviese una meta cualitativa. ¿Cuál es la meta cualitativa? La meta cualitativa por excelencia, que cada persona que nosotros alcanzamos, que reciba a Jesucristo como su Salvador, que nazca de nuevo, se convierta en un discípulo. Entonces, objetivo cuantitativo es alcanzar las personas. Objetivo cualitativo, que esas personas que sean alcanzadas comiencen un proyecto de discipulado de tal manera que esa persona discipulada se parezca a Cristo. ¿Cuál es el fin de todo cristiano? Parecerse a su maestro. ¿Y quién es su maestro? Jesucristo. Ser igual a él, y ser hallado en él, dice Pablo en Filipenses, y ser hallado en él. Esa es la meta que debemos de tener como cristianos, una meta doble. Pero cuando estamos enfocados en la parte cuantitativa y en la proyección cuantitativa de números, de alcance, perdemos esa percepción por cuidar las almas, por ver sus problemas. Como hemos dicho en algunas otras entregas, usted sabe, conoce la condición emocional de sus líderes. ¿Se da cuenta usted de las depresiones que sus consiervos estén pasando, los problemas maritales o conyugales, familiares que esté pasando, las deudas que tenga? Tal vez usted no le va a ayudar proveyéndole económicamente, pero le va a dar un soporte emocional, espiritual, en oración. Eso es demasiado necesario. La iglesia debe de tomar también en cuenta de que una de las figuras que la Biblia presenta acerca de la iglesia es que somos una familia. Una familia está interactuando en aquellas situaciones personales. Consideraciones personales y profesionales. Vimos en la clase anterior. Vamos a recordar. Recuerde que antes de esta unidad 7, la unidad 6 nos da otro tema sobre matrimonios en conflicto. Cómo trabajar con los matrimonios. Una iglesia que trabaja con matrimonios, que fortalece la vida de sus matrimonios, va a tener una iglesia estable, con identidad.
Cuidado bíblico de las almas también tiene que ver en darle identidad a la iglesia. La iglesia local debe tener una personalidad, una identidad. ¿Qué se necesita para tener una identidad ministerial de iglesia? Es basarse en las escrituras y dar formación, dar discipulado. Cuando una iglesia permite de que sus miembros reciban formación de otros lados, que, que no es del todo malo, sin haber puesto la base de lo que son como iglesia, entonces va a absorber lo bueno, que está excelente, pero también va a absorber lo malo. No va a tener una identidad doctrinal. Nosotros necesitamos tener una identidad doctrinal. ¿Qué significa tener una identidad doctrinal? Saber en qué creemos y por qué creemos en lo que creemos. Saber en qué línea evangélica, en el caso de nosotros que somos cristianos evangélicos, en qué línea evangélica estamos. Porque si sabemos, eso tiene que ver con cuidado bíblico de las almas, que consiste en darle una formación doctrinal a la iglesia. Cuando nosotros sabemos que nuestra congregación a la que Dios nos ha puesto a servir tiene una identidad doctrinal, puede escuchar cualquier tema y va a saber discernir qué tomar de un predicador y qué no tomar de un predicador. Por ejemplo, hay predicadores muy exquisitos en Dios, pero su línea doctrinal en algunos casos difiere de la línea doctrinal de nosotros. Entonces, ¿cómo tomar lo bueno de ese predicador y rechazar lo que no va con relación a lo que nosotros entendemos de la Biblia? Un ejemplo claro es, les acabo de poner una predicación sobre un predicador conservador en aspectos de la doctrina del Espíritu Santo, como decir, el hablar en lengua, los milagros, las sanidades. Yo no voy a poner una predicación de ese pastor, al cual admiro y respeto mucho, con un tema como este, como un tema como la unción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, porque su línea denominacional no avala lo que nosotros creemos como pentecostales. Como pentecostales nosotros creemos en los dones del capítulo 12 de Primera de Corintios, los 9 dones, donde de ciencia, donde palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros, sanidades, profecías. Nosotros creemos en eso, pero este pastor, que yo aprecio mucho, y yo les puse un video antes de que estuviéramos grabando, no puede, no puede ser un ejemplo doctrinal para mí en este sentido, porque yo ya tengo una base doctrinal, pero sí me va a bendecir en otros elementos, como por ejemplo los elementos pastorales. Y uno de los elementos pastorales es este tema, cuidado bíblico de las almas. Por ejemplo, por eso es muy importante. Uno de los factores claves en el cuidado bíblico de las almas es el discipulado doctrinal. ¿En qué consiste el discipulado doctrinal? En darle un fundamento correcto de fe doctrinal, ¿verdad? Hay predicadores buenos, hermosos, pero yo he escuchado predicadores que dicen que salen del alma, que salen de su alma, sale del cuerpo, y eso, hermano, con todo respeto para esos grandes predicadores, eso es gnosticismo puro. Y tenemos predicadores que son un ejemplo para nosotros dentro de nuestros amigos denominacionales, pero que predican que salen del alma. Y eso no es bíblico. Y no solamente no es bíblico, sino es antibíblico, es gnosticismo puro. Y satanismo. Los brujos con trabajos satánicos, con trabajos de hechicería y sus conjuros hacen eso. Pero va contra el principio de Dios. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder conciliar eso? Porque Pablo
Pablo mismo se refirió a él en tercera persona cuando tuvo una experiencia y él dijo, yo no sé si fue en el cuerpo o yo no sé si fue fuera del cuerpo, Dios sí lo sabe, pero en ningún momento se ufanó por algo, por una muestra. Entonces, los predicadores que sustentan estas experiencias sobrenaturales que yo les llamo místicas. ¿Quiénes son los predicadores que sustentan esto? Los predicadores neopentecostales. Y nosotros no somos neopentecostales. Un pentecostal cree en el apóstol, en el profeta, en el evangelista, en el pastor y en el maestro, como un ministerio quíntuple. Pero un neopentecostal tiene aunque creen los mismos 5 ministerios en acción para el siglo XXI, ellos creen que el ministerio apostólico y profético tienen una dimensión sublime y hay pequeños papados en cada denominación de las iglesias que tienen un corte neopentecostal. Como un pequeño papado, que el ministro cabeza es intocable, que si peca nadie le puede decir nada, que si peca puede seguir pecando y ministrando, porque aunque esté en pecado es el hombre de Dios. Y Dios respeta la autoridad, aunque la autoridad esté en pecado. Ese es el modelo neopentecostal. Hermano Pastor Alex, un placer saludarle. Denos un comentario sobre esto que estoy hablando, que es bastante gris, ¿verdad? Y no es fácil decirlo, y sobre todo sabiendo que está grabando. Dios les bendiga a todos. Un abrazo desde España. Sí, la verdad que es la realidad que estamos viendo ahora en el evangelio que hoy vivimos. Este movimiento, por así decirlo, neopentecostal, ha traído consigo mismo una serie de doctrinas también que son no solo antibíblicas, sino que heréticas, ¿verdad? Y que colisionan con lo que nosotros conocemos como sana doctrina, ¿verdad? Y específicamente de lo que está hablando el pastor Enoch es muy cierto. Los que están metidos, inmiscuidos en esta línea neopentecostal, le atribuyen son casi semidioses. Es más, incluso ya no solo se afanan en resaltar su figura apostólica profética, sino que algunos hasta se autodenominan incluso hasta como arcángeles. O sea, seres superiores, ya son prácticamente entidades y son una especie así como los faraones o como los césares romanos que eran semidioses en la tierra. Entonces es bien triste la realidad de la iglesia en este último tiempo, y yo creo que la ansia de poder y de querer demostrar una espiritualidad que no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos llama que nosotros los ministros lo que somos siervos del rebaño, somos obreros, colaboradores de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Nada más, nos llamaron para servir y para dar testimonio. Claramente, por eso la Biblia dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de quién, no del ministro, sino de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Interesante. Gracias, pastor. Qué excelente. Mire qué bendición encontrar consiervos que Dios está usando en otros lugares que mantengan esa postura sana, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida, pastor Alex. Que Dios le siga ministrando, que Dios le siga llenando de esa gracia y de esa intuición ministerial, porque necesitamos defensores de la verdad. ¿Y por qué estoy hablando todo esto? Por la parte del conocimiento. Consideraciones personales y profesionales, el conocimiento. Mi primera alusión al conocimiento es al conocimiento doctrinal. Nosotros debemos de saber en qué línea cristiana estamos. ¿Somos católicos? No, ¿verdad? ¿Somos adventistas? No, ¿verdad? Somos evangélicos. Y dentro de la rama evangélica, cristianos evangélicos, no somos conservadores, tampoco somos neopentecostales, tampoco somos unicitarios. Mire todas las
demarcaciones, no somos unicitarios, no somos evangélicos de la judaizantes, que se le llama de las raíces hebreas. No somos evangélicos pentecostales. Creemos en la unción, en las manifestaciones de el Espíritu Santo conforme a Hechos capítulo 2. Creemos en los dones ministeriales, en los dones pastorales, creemos en todas esas manifestaciones para la iglesia de hoy. Somos, por ejemplo, esta plataforma, y estoy seguro que todos los que están aquí somos premilenialistas, creemos en el arrebatamiento, creemos en la gran tribulación, creemos en el segundo retorno de Cristo después de la gran tribulación, creemos en el milenio donde Jesucristo estará presencialmente. Los amileniaristas y los postmileniaristas creen que Jesús viene después del milenio. Para los premilenialistas ya estamos en el milenio. Para los postmilenialistas, la iglesia tiene que gobernar, hacerse dueña del mundo y gobernar. Por eso el postmileniarismo es auspiciado por el neopentecostalismo, donde habla de la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué se habla de la doctrina de la prosperidad? Porque en el modelo neopentecostal que sustenta el postmileniarismo es la iglesia la que va a gobernar el mundo. Y es el mundo el que le va a rendir pleitesías a la iglesia y el mundo le va a entregar la riqueza, los bienes a la iglesia. Ahora, entre paréntesis ahí, ¿verdad? ¿Quién es el que gobernará, el que regirá en la iglesia? Su ministro. ¿Quién es el encargado de sostener la administración financiera de la iglesia? Sus ministros. ¿Y cuáles son sus ministros? El anciano, el diácono, el pastor. No, el apóstol y el profeta, pero el profeta de profetas o el apóstol de apóstoles. A eso. Entonces, el neopentecostalismo pretende que entre más alto, el más grado de autoridad tenga el predicador, más endiosado está, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a tener ese conocimiento doctrinal para mantenernos estables en Él, en su gracia. Si nosotros vemos la escritura, nos daremos cuenta del sustento bíblico. El sustento bíblico que quebranta rápido esos argumentos neopentecostales. Debemos de tener mucho cuidado. El neopentecostalismo es antropocentrista. ¿Qué significa antropocentrista? Que todos los reflectores están dirigidos a la persona, al ministro. Yo soy el que mando, yo soy el que gobierno, yo soy el poderoso y todos los demás son mis súbditos y mis vasallos. Mire qué definición tan grotesca, pero verdadera, ¿verdad? Verdadera. Ese es el modelo neopentecostalismo. Por eso nosotros debemos de saber en qué creemos y por qué creemos en eso. Una vez que la iglesia pierda la identidad doctrinal, se volvió una melcocha, se volvió un sincretismo terrible. Hay espiritismo en las iglesias, una línea del modelo profético está metiendo espiritismo. Pastor Alex, su tiempo. Sí, solo quiero aportar algo que se está viendo últimamente en iglesias en Estados Unidos y ya comenzó aquí en Europa también, que las iglesias prácticamente han dejado de ser un ente espiritual y se han vuelto como un club social, donde incluso la predicación ya no es bíblica, sino que es motivacional, como para que la persona tenga su superación personal, cómo alcanzar el éxito. Y entonces ya la iglesia no es que haya dejado de serlo, sino que este tipo de corrientes y de movimientos neopentecostales han traído este desorden, que es una apostasía terrible, que previamente la Biblia ya lo decía de antemano. La otra cosa es que me sorprende que incluso hasta los espacios que son públicos dentro de los templos ya no le llaman un templo, sino que se les cambian nombres más humanos
el enfoque es ese, antropológico, como lo mencionó el pastor Enoch. Ya se le llama solamente un auditorio o un coliseo. Una arena. Una arena, sí. Y incluso hay zonas que ya son exclusivistas, sectores VIP, que sabemos que eso es antibíblico porque el Señor no hace excepción de personas, según la Biblia, y VIP significa very important people, gente muy importante, como así. O sea que hay gente que es más importante que otra. Son exclusivistas y sectarios en ese sentido. La otra cosa es que en ese sentido ha habido una reforma del lado de las tinieblas, por así decirlo, o una especie de contaminación en el aspecto de la música. Y incluso han creado zonas, por ejemplo, como que fuera una discoteca cristiana, como que fuera un bar cristiano, y eso hacen un lobby como un hotel 4 o 5 estrellas, donde el ambiente esté ameno y climatizado con alabanzas. Pero si uno escucha la letra, es que no le dan adoración a Dios, sino que la administración va al hombre, a que el hombre se sienta mejor. Entonces, ese cuidado, cuando uno está sumergido en la búsqueda del Señor y en la doctrina, está bien cimentado, uno puede discernir que algo no está bien. Pero tristemente, por eso la Biblia también, el Señor Jesucristo habló de que iba a ser esta una época de mucho engaño, y el apóstol Pablo también lo hizo mención en cada una de sus epístolas. Qué delicado, ¿verdad, pastor? Que Dios nos ayude, nos mantenga fieles a su verdad, a su palabra. Vamos a ir avanzando sobre estos temas, que ya los vimos, ¿verdad? Puede usted ir a la página de YouTube, el canal de YouTube, donde están estos temas explicados. Esto ya lo vimos, solo estamos recordando. Ya vimos todo esto, ¿verdad? Habilidades de ayuda, las habilidades personales y profesionales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas habilidades? Saber escuchar, un consejero. El cuidado bíblico en las almas está afianzado con otra temática que es la consejería pastoral. Un consejero pastoral debe saber escuchar, tener discernimiento, esto lo tratamos en la semana anterior, el silencio, saber escuchar, tiene que ver también con el silencio, ¿verdad? Fomentar la acción divina, el Espíritu Santo está atrás de una consejería. La generalización, todo eso ya lo vimos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Errores también, querer rescatar por nosotros mismos a la persona, excesividad sincera, hay que ser prudente. La sinceridad sin prudencia es pecado. A veces personas dicen yo caigo mal porque digo la verdad. Probablemente sí, pero la mayoría de veces no caemos mal solamente por decir la verdad, sino por decir la verdad de manera insensata. ¿Quién es este que ofrece el conocimiento sin palabras de sabiduría? Dijo Dios refiriéndose a Eliú. ¿Quién es este que oscurece el conocimiento sin palabras de sabiduría? La sinceridad sin sabiduría se vuelve peligrosa. Hay que asumir los roles necesarios, no hay que dejarnos ir agarrar por el pánico. Cuidado con ceder a las demandas, ¿verdad? Hay demandas a las que no podemos ceder porque entonces seríamos manipulables. La falta de empatía. Yo siempre digo, el concepto bíblico para la palabra empatía es la compasión. ¿Qué es la compasión? Amar con misericordia. Y también, cuidado, como consejeros, no debemos de involucrarnos tanto emocionalmente en las situaciones por varios aspectos. Número uno, si nos involucramos emocionalmente, vamos a llevar los problemas a la casa y nuestra misma familia va a vivir los problemas que están viviendo nuestros aconsejados. Y, y lo peligroso es cuando nos involucramos emocionalmente, que nuestra familia esté sufriendo y la persona que recibió el consejo se va tranquila porque recibió la paz de Dios, pero nosotros nos quedamos con la carga. Hay que aprender a entender el dolor. El dolor puede funcionar en nuestra vida. No siempre el dolor es malo. Dios permite el dolor para forjar nuestro carácter. Lo vamos a ver bien cuando veamos el sufrimiento. El sufrimiento trae dolor. Entonces,
uno de los temas que tenemos para hoy es el sufrimiento. Evitar una mentalidad de víctima. Eso es tremendo, miren, el victimizarse. Solo hubo una víctima y fue sacrificada en el Calvario. Siempre hay una cuota de responsabilidad en lo que nos está ocurriendo. No se victimice ni victimice a los demás. Como consejero pastoral, usted no victimice a la persona que esté sufriendo, que esté pasando. Siempre Dios tiene un proceso. Solo fue una víctima. Esa víctima murió en la cruz por nuestros pecados. Todos nosotros en el proceso de dolores por algo que Dios quiere moldear. Impedimentos comunes para la sanidad, cuando nosotros no nos perdonamos. Merezco que me esté pasando esto. Eso es falta de autoperdón. Interiorizar el dolor y la ira, cuando no soltamos el dolor, no soltamos la ira, por lo tanto no la controlamos bien. También hay un tema sobre la ira, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. La vergüenza tiene que ver con la falta de perdón, el daño que no quiere ser sanado. Sufrir no siempre es bueno. Cuando el sufrimiento es beneficioso, cuando el sufrimiento quita el sufrimiento restaura, sana, levanta. Pero el sufrimiento sin restauración no valió la pena. Sufrir por sufrir. Sino si en el sufrimiento no crecimos, el sufrimiento no valió la pena. Y quedamos reprobados por ende. Vamos a ir ahora a la unidad 8, lo que corresponde para hoy, Dios y usted. ¿De qué trata este tema? Aquí nos vamos a quedar en esta diapositiva. Dios y usted. Lo que sabemos de Dios, lo que Dios sabe de nosotros y Dios conoce nuestro futuro. Lo que sabemos de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? Esta temática tiene que ver con la relación personal que nosotros como hijos tenemos de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? ¿Qué experiencia hemos tenido del Señor? El material dice estas palabras: esperanza en nuestro sumo sacerdote. O sea, ¿qué sabemos de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Este punto tiene que ver mucho con la teología propia, el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y cuáles son sus características? O sea, las características morales de Dios. Dios es, ¿cuáles son las partes características de Dios? Características morales de Dios: es un Dios compasivo. A alguien le escuchaba en estos días el Salmo 113, el jueves, en el trabajo, se daba un devocional, citaba el Salmo 113, y yo amo tanto en el Salmo y lo voy a citar a ver si me acuerdo. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué sé yo de Dios? En el Salmo 103 nos dan una definición de ese amor compasivo de Dios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Dice: Jehová el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire, conocer a este Dios. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero hay un poco más adelante, para no citarlo todo, dice como como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y hay otra porción que dice: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? El oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce quiénes somos nosotros. Él sabe quiénes somos nosotros. Pero el detalle es que nosotros tenemos que conocer a Él, al Dios perfecto, al Dios íntegro. Cuando le conocemos a Él, los procesos de dolor, de crisis,
se viven de manera diferente. Imagínense aquel muchacho llamado José, vendido por sus hermanos, se convirtió en esclavo, después se convirtió en un esclavo preso, llegó hasta lo más bajo. Y ahí en lo más bajo conoció al Dios misericordioso, entendió que cada proceso en su vida sirve para forjar su carácter y que Dios no tiene prisa. Uno de los esquemas de las predicaciones del siglo XXI es que Dios va a acelerar tu proceso. Hermano, Dios va a acelerar tu proceso. Si Dios puede hacerlo. Pero quiero decirle una cosa, según la Biblia, Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Si bien es cierto, Dios quiere acelerar su proceso. Pero si Dios acelera el proceso, entonces no lo forma. Porque es en el sufrimiento, en el dolor, en el llanto es que somos sanados. Pero nuestro modelo es cada predicación, cada enseñanza, cada administración, ahora se termina tu proceso. Y si Dios no quiere, y si Dios quiere que ese proceso dure más porque Dios lo está formando, ¿quién soy yo para sacarlo? ¿Cómo me doy cuenta si lo que yo estoy diciendo es la verdad de Dios, es la voluntad de Dios? Profetizarle a alguien, esta noche, dice el Señor, se acabaron tus problemas. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo va a ser formado? Si uno es formado en medio de la prueba. Es necesario que a través de muchas luchas y tribulaciones lleguemos al reino. Entonces, si Dios le dijo a usted que eso es cierto, dígalo, pero no lo diga solamente por una emoción. Pastorales, yo deseara que usted me ayudara con esto, su opinión. Sí, la verdad que hay mucho sustento bíblico para aportar a lo que usted comenta. La Biblia dice que el oro, para que sea refinado, tiene que ser pasado por fuego. También la Biblia enseña claramente que nuestra fe tiene que ser probada, y es a través del sufrimiento, el mecanismo. Alguien dijo en algún momento, esto no es bíblico, pero me gustó la frase, que dice que Dios obra de forma misteriosa para dar a conocer su propósito. Y Dios permite el sufrimiento en el ser humano para que uno se pueda rendir definitivamente. Porque nuestra tendencia, según la Biblia y según la experiencia, es totalmente inclinada solo al mal, ¿verdad? El ser humano tiene esa extraña tendencia a solo vivir alejado de Dios. Es más, nos acercamos a Dios bajo qué circunstancias. Seamos honestos, la mayoría de nosotros, o que hoy estamos perseverando, ahora hemos conocido a Cristo y eso nos ha cambiado la vida. Pero Dios, ¿cómo nos llamó? Permitió que perdiéramos una casa, que perdiéramos un hijo, que estuvimos al borde de perder un matrimonio, o la separación de nuestros padres, o una enfermedad, la muerte de un familiar, qué sé yo, tantas maneras que Dios permitió que experimentásemos precisamente el sufrimiento para acordarnos de él. Y es ahí donde empezó a tratar Dios con nosotros. De hecho, hay otro ejemplo bíblico que es una figura de esto, del sufrimiento, cuando el Señor le habla a la casa de Israel y le dice que somos, que su pueblo es barro en manos del alfarero. Entonces, hay un X cantidad de ejemplos en la Biblia que nos enseñan que es necesario el sufrimiento en la vida del creyente para poder ser formado y para poder crecer. A veces uno, como tal lo dice el pastor, quiere evitar el sufrimiento a la gente, pero entonces estamos jugando a ser Dios, porque realmente el sufrimiento es parte importante. Otra figura que está también en la Biblia que se me viene en este momento es cuando el pueblo de Israel está en Egipto. ¿A dónde lo llevaron? Al desierto. Y después del desierto está la tierra prometida. Pero no, para poder entrar a la tierra prometida era necesario pasar por el desierto. Entonces, es una figura que simboliza que el sufrimiento es parte de la formación de nosotros los creyentes. Gloria. Mire que por lo que acaba de decir, hermano, voy a citar en este momento, voy a buscar, espero no me equivoque, ¿verdad? Voy a buscar en la Biblia aquí, la voy a citar a ustedes para que la vean. Si ustedes quieren buscarlo, está muy bien. Aquí no lo tengo a mano. No lo tengo a mano.
Pero vamos a ir hablando. ¿Por qué, ¿Por qué pretendemos nosotros de que Dios no va a permitir el sufrimiento? Somos más compasivos que Dios. A veces nosotros vemos, porque no me acuerdo bien si es este, pero dice que te hizo padecer hambre. Que te cierto por lo que usted estaba diciendo. Mire, mire, se acabó un poquito. Vamos, aquí esto. Mire, bueno, no es este. Lo vamos a buscar. Ya lo voy a encontrar. Que dice que te hizo hambre y te alimentó. O de Deuteronomio 8 es. Yo estaba equivocado. Bueno, vamos a 8. Vamos a ver. El capítulo no tenía este pasaje aquí en. Vamos a ver, es que la un poquito lento, que raro, ¿verdad? Pero vamos a buscarlo acá. Deuteronomio 8. Mire. Vamos, es que está un poquito malo el internet. Y te afligió, mire. Y te ha traído Jehová en el desierto afligirte para saber lo que había en tu corazón, sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Ah? Te hizo padecer para afligirte. Dios, entonces a veces queremos ser más compasivos que Dios, ¿verdad? Te acordarás y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Para que, no para que Dios supiera, porque Dios todo lo sabe, sino que para que nosotros mismos nos demos cuenta que tengo yo en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Dios ya lo sabe, pero lo debe de saber usted. ¿Y cómo se va a dar cuenta quién es usted con relación a su carácter? Conforme, bien esto que es bien importante, conforme a cómo se comporta en las pruebas. Y te afligió y te hizo tener hambre. Mira, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se acuerda, verdad? ¿Quién citó esta parte? Esa es la mano de Dios, la mano prodigiosa de Dios, la mano gloriosa de Dios, que en medio del dolor, en medio de la prueba, Él nos va a sustentar, pero no siempre Dios va a quitar la prueba. Nosotros a veces pretendemos ser más compasivos que Dios. ¿Verdad? Dios es un Dios compasivo, lento y misericordia. Diga, Pastor Alex. Sí, hay un pasaje en la Escritura, Lucas 22, 31, que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero a mí lo que me sorprende el siguiente versículo, la respuesta que el Señor dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Me llama la atención a mí esa respuesta porque el Señor le dice, he rogado por ti para que tu fe no falte. No era más fácil que le dijera, yo he rogado por ti para que a ti no te toquen, no te pase nada. Así es. Hubiese sido más fácil lo que hubiese querido escuchar Pedro. Pero el Señor le dice, no, he rogado para que tu fe no falte.
como quien dice que la fe él era la herramienta, el arma con la que él iba a poder resistir contra todo ataque, embate y acechanza del maligno. Interesante, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, la Biblia está cargada de evidencia de que el sufrimiento es necesario en la vida del creyente. De que el sufrimiento es necesario en la vida del creyente, y a veces uno, yo siempre digo que uno no puede ser más bueno que Dios, ¿verdad? A veces uno le quiere evitar el sufrimiento a la gente, pero eso no es inevitable. Yo creo que hacerlo sería más bien retrasarle el proceso a la gente, porque es necesario ser pulido. A veces yo miro gente que se ha ido de la iglesia y digo yo, por algo insignificante, a veces la gente decide dejarlo todo. Si la gente hubiese pasado el 5%, ni siquiera el 10%, el 5% de las cosas que hemos pasado nosotros, la verdad que estuvieran en otro nivel de vida espiritual, pues. La verdad que cuando uno voltea atrás y todo lo que hemos pasado, como dijo el apóstol la vez pasada, la gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. No sabe el precio que a uno le ha tocado pagar, ¿verdad? Y no porque uno sea algo, sino por la gracia del Señor con nosotros. Es por la misericordia y por su inmenso amor. Así que viendo, usted habló de nuestro apóstol, el pastor Misael Argeñal, ¿verdad? Quien es el pastor general y apóstol del Ministerio Internacional La Cosecha, todos sus años de experiencia, 50 años de ministerio. No, los que critican ven la actualidad, pero no todo esas siembra con lágrimas que se hizo, ¿verdad? Y que forjó su carácter, forjó su temperamento a moldearle tal cual es hoy. Pero imagínense si alguien le hubiera dicho, te quito el proceso, anulamos todo proceso y ahora sales de esta lucha. Entonces, nuestro pastor todavía está viviendo luchas actuales fuertes de la vida, ¿verdad? Entonces, debemos entender que el sufrimiento, el dolor, es parte del proyecto de Dios para forjar nuestra vida, porque Dios sabe que Él nos hizo y Él nos rescató, entonces Él sabe hasta dónde podemos llegar y Él conoce nuestro futuro. Él sabe qué tiene para nosotros. Él dice que tiene cosas de bien. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis, dice el Señor, ¿verdad? Allá en Isaías. Bueno, y ahí vemos esta otra temática para fortalecer lo que hemos estado trabajando. Dios nunca desperdicia una herida. Él es el maestro por excelencia. Dios saca provecho de todas. Quiero decirles una palabra que yo utilizo mucho, que me gusta decir esto con relación a la formación, que no hay atajos para la madurez. Sí atajos para alcanzar posiciones de liderazgo. Una persona, por causa de sus dones, de sus talentos, de sus habilidades, puede ser promovido en un liderazgo rápido, pero no en la madurez. Nadie, en el Señor no se paga con carburo. En nuestras comunidades hondureñas se madura el banano, se madura el mango con carburo, ¿verdad? Y cuando uno los prueba, se ven bien ricos, bien amarillitos los mangos y suculentos, pero cuando uno los ve, pero cuando uno los saborea, son simples, sin sabor, sin esa dulzura que tiene un mango que se maduró en tiempo y en forma. A veces nosotros creemos que porque llegamos rápido a una posición de liderazgo, ya maduramos. Hay muchas personas que por sus habilidades llegan rápido a un lugar de liderazgo, pero todavía no han madurado, todavía son iracundos, todavía no tienen formación doctrinal. No hay nada más difícil y más triste que catapultar a alguien en funciones de liderazgo que todavía no está preparado con la madurez de carácter. Por eso la Biblia habla de no poner a neófitos en lugares de autoridad, porque el proceso de formación requiere tiempo, requiere experiencia.
Dios nunca desperdicia una herida. Dios siempre va a aprovechar el dolor para hacer algo en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué sufrimos? Porque es parte de la formación del carácter. ¿Y qué debemos hacer en el sufrimiento? Lo que Dios le decía a Pablo, ¿verdad? ¿Qué le decía Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Yo creo que como siervos y siervas de Dios, debemos de entender que Dios nos ha llamado a formar personas de una manera integral, en medio de que nosotros mismos estamos siendo formados. ¿Verdad? Ninguno de los que estamos aquí ya terminamos, ya ninguno de los que estamos aquí somos una obra terminada, estamos en proceso y a algunos nos hace falta más que a otros, pero a pesar de que nos falta todavía ser formados, Dios nos ayude para que en medio de nuestra formación que Dios está obrando en nosotros, también sirvamos para formar a otros. Pastor Alex. No, definitivamente que así es. Incluso en mis oraciones yo siempre le digo al Señor, Señor, yo no soy producto terminado, soy producto en proceso. Yo le comento a la iglesia de que, porque solo tengo 6 años pastoreando a nivel general a una congregación, tengo 20 y tantos años de servir al Señor, predico desde los 18 años y desde ese entonces que comencé me tocó cuidar gente. Yo recuerdo a los 18 años ya cubría más de 100 personas. Pero yo le digo a la gente, no me considero un pastor maduro, no, soy un pastor de que estoy creciendo con ustedes. Entonces yo creo que uno no debe levantar los pies del suelo, tiene que tener siempre los pies puestos en la tierra y la mirada en el cielo, entendiendo que fiel es el que prometió, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Amén. Qué bueno haber compartido en esta clase. No sé si alguien más, tenemos a la hermana Ana María, a hermano Elder, a hermana Sarina, a hermano Víctor, a hermano Elmer Enrique, aquí están con nosotros. Algunos están desde América, otros están desde Europa. Si alguien tiene un comentario, si no, damos por finalizada esta clase y nos preparamos para una próxima entrega. MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha. Dios les bendiga.